El crujido de la llave en la cerradura fue diferente esa noche. No era el sonido cansado y familiar de Diego volviendo tarde de otro trabajo urgente, sino algo más decidido, casi violento. Bajé el libro que estaba leyendo en el sofá de nuestro salón en el piso de la calle Serrano, un volumen de Piedad Bonnet que hablaba de despedidas. La ironía no escapó a mi mente, fría y observadora como siempre había sido con este matrimonio. 10 años. 10 años de una farsa cuidadosamente coreografiada, donde él interpretaba al marido distraído y yo a la esposa decorativa y, supuestamente, ingenua. No me levanté, escuché sus pasos, 2 pares, los de él, pesados, de sus costosos zapatos italianos que, según él, le habían salido regalados, y otros, más ligeros, tintineantes, de tacón aguja contra el mármol del recibidor. Un escalofrío de asco, no de celos, me recorrió la espalda. Ya estaba hartando a otra. Apareció en el marco de la puerta del salón. Diego, 40 años que empezaban a pesar en su cintura, pero no en su ego inflado. Venía de traje, la corbata desanudada, con esa sonrisa autocomplaciente que solía reservar para cuando cerraba uno de sus tratos opacos, como yo los llamaba en silencio, y a su lado, colgada de su brazo como un bolso de lujo nuevo, una chica. No podría tener más de 25, pelo muy rubio, demasiado rubio, un vestido ceñido que dejaba poco a la imaginación y una mirada entre desafiante y aburrida, como si evaluara el mobiliario. Sofía, supuse, un nombre que había visto tachado en un recibo de restaurante, hace unas semanas, olvidado en el bolsillo de su chaqueta. Lucía, dijo él, su voz sonaba extrañamente formal, como si hablara con un socio al que fuera a despedir. Tenemos que hablar. Parece que ya has empezado sin mí, respondí, sin alterar el tono. Cerré el libro y lo dejé a mi lado. Mis gestos, calculados para transmitir una calma absoluta, era lo único que me quedaba. Mi coraza. ¿No vas a presentarme a tu acompañante? La chica, Sofía, esbozó una sonrisita de superioridad. Diego carraspeó, incómodo por mi falta de drama. Esperaba lágrimas, supongo, gritos, algo que justificara el drama de su entrada. Esta es Sofía, dijo, como si eso explicara algo. Luego, hinchando el pecho, soltó la andanada. Las cosas entre nosotros no funcionan desde hace años. Lucía, lo sabes. Eres fría, distante, una esposa de cartón piedra. Yo necesito calor, pasión. Sofía me da la vida que tú me negaste siempre. Tuve que morderme el interior del carrillo para no reírme en su cara. La pasión, el calor, el mismo hombre que, hace 5 años, cuando por enésima vez le planteé el divorcio de manera seria, se puso de rodillas en este mismo salón, llorando como un niño, diciendo que no podía vivir sin mí, que cambiaría, que nuestra historia era demasiado valiosa para tirarla a la basura. Lo único valioso era mi herencia, que ya se había gastado buena parte, y mi sueldo de arquitecta, que suplía sus constantes gambles financieros fallidos. Lo mantuve, no por amor, sino por una mezcla tóxica de lástima, cansancio y el miedo a su reacción impredecible si le cortaba el grifo de golpe. Fue mi error, mi gran error. Ya veo, dije simplemente, levantándome. No quería seguir sentada, en posición de inferioridad, y supongo que esta vitalidad nueva viene con un precio. ¿O es que Sofía aquí paga las facturas de la hipoteca de este mes? Sofía frunció el ceño. Diego enrojeció. La máscara del hombre realizado se resquebrajó un segundo, mostrando al niño mimado y furioso que había debajo. No empieces con tus sarcasmos, Lucía. Este asunto es serio. He decidido que debemos divorciarnos. Quiero que te vayas. Esta noche. Ahí estaba, la jugada final, y tan burda como todo en él. Miré a Sofía, que ahora se acurrucaba más contra él, disfrutando del espectáculo. Esta noche, Diego, legalmente esto es mi domicilio tanto como el tuyo. No puedes echarme así como así. Puedo y lo haré, y estalló. Su paciencia de actor secundario agotada. Llevo años viviendo con un bloque de hielo. Sofía se muda aquí, contigo aquí no. He llamado a un par de amigos. Están abajo. Ellos te ayudarán con tus cosas. ¿Tus cosas? Sofía habló por primera vez. Su voz era chillona, nasal, perfecta para el personaje. Cariño, ya hemos hablado de eso. No quiero los muebles viejos de nadie. Solo quiere sus trastos personales, ¿verdad? Ropa, cacharros, nada de valor. Me miró directamente, desafiante. Seguro que tienes algún sitio a donde ir, ¿no? Algún piso de soltera cutre. Esa fue la gota, no el insulto, sino la absoluta vulgaridad de la situación. Yo, Lucía Fernández Valverde, hija y nieta de gente que había perdido hasta la camisa con dignidad, siendo desahuciada de mi propia casa por un don nadie con ínfulas y su choní de compañía. El rencor,
un líquido negro y espeso, me subió por la garganta, pero no iba a darles el espectáculo. No te preocupes, dije, y mi voz sonó serena, como un cristal en el invierno. Mis trastos, como tú los llamas, ya están casi todos recogidos. Hace semanas. Diego parpadeó, desconcertado. ¿Qué? Que llevo semanas metiendo mis cosas en cajas. Diego, en el trastero, esperando el momento en que finalmente te dignaras a ser un hombre y afrontaras lo que tú mismo sabías inevitable. Aunque, admitámoslo, imaginaba una escena con algo más de clase. Cogí mi bolso del sofá, dentro tenía las llaves de mi piso en Chamberí, el teléfono, y mi cartera. Lo esencial. Hacía años que dormía con él al lado, por si acaso, así que ahorra el drama de tus amigos. Indicaré qué cajas son mías. Pueden bajarlas al portal. Yo me encargo del resto. La expresión de Diego era un poema de estupor y despecho. Le había robado su gran momento de poder. Sofía parecía irritada, quería ver lágrimas. Quizá un forcejeo. Quería diversión. ¿Vas a irte así como si nada? Farfulló Diego. ¿Qué quieres, Diego? Que me arrastre a tus pies. Ya lo hice, hace años. Y tú te orinaste encima de mi dignidad. No pienso repetirlo. Me dirigí al recibidor, pasando junto a ellos. Olían a perfume barato y arrogancia. Haré una cosa, por los viejos tiempos. Me iré esta noche, para no privaros de vuestra pasión. La palabra sonó venenosa. Mañana, a las 10, vendré con una furgoneta y un par de hombres de confianza a recoger las cajas y algún mueble que es mío, de mi familia. Tienes mi palabra de que no tocaré nada vuestro, ni siquiera quiero mirarlo. No vas a llevarte nada de aquí, empezó él, pero ya había recuperado algo de su fachada. Pensó que cedía por miedo. Por fin, su petulancia regresó. Bueno, por educación, mañana a las 10, pero no un minuto más tarde, y quiero las llaves. Las tendrás, dije, abriendo la puerta de la calle. La noche de Madrid era fresca. Respiré hondo, el primer aliento de aire limpio en años. Sin volverme, añadí, los papeles del divorcio los enviará mi abogada. Como ya no hay bienes gananciales que valgan la pena, debería ser rápido. Salí, la puerta se cerró a mis espaldas con un portazo sordo. Definitivo, no hubo lágrimas, solo un alivio tremendo, enorme, como el de soltar un peso que te ha estado aplastando el pecho durante una eternidad. Bajé en el ascensor. Serena, los dos matones de Diego, tipos con pinta de seguridad privada barata, esperaban en el portal. Las cajas están en el trastero, a la izquierda, solo las que tienen mi nombre, LFV, escritas con rotulador negro. Son 6, les dije con la voz clara de quien está acostumbrada a dar órdenes. Si sois amables de bajarlas a la acera, os doy 100 euros a cada uno. Intercambiaron una mirada. El dinero habló más alto que la lealtad a Diego. En 20 minutos, mis 6 cajas de libros, recuerdos familiares, algo de ropa y mis herramientas de dibujo estaban en la calle Serrano. Metí las más pequeñas en el maletero de mi modesto Seat León, que Diego siempre desdeñó por no ser un BMW. El resto las dejé, bajo un toldo, con una propina al portero del edificio de al lado para que las vigilara hasta la mañana siguiente. Llamé a una empresa de mudanzas express y concerté una recogida para las 10 en punto. Luego, me senté al volante, y entonces, solo entonces, dejé que un único temblor, rápido y seco, me recorriera el cuerpo. No era pena, era adrenalina pura, la descarga de haber pasado por un campo minado y haber salido con vida. Encendí el motor y conduje hacia Chamberí, hacia mi piso, mi verdadero hogar, el que compré con mi primer gran sueldo y que Diego nunca supo valorar ni, afortunadamente, conocía a fondo. Era mi santuario, mi secreto, y esa noche, era mi salvación. El piso en la calle Fernández de los Ríos olía a limpio, a cerrado, a paz. Era pequeño, luminoso, lleno de mis libros y mis dibujos de arquitectura en las paredes. No había rastro de Diego, de sus horteras esculturas de arte moderno, de su olor a colonia fuerte. Me serví una copa de vino tinto, me quité los zapatos y me recosté en el sofá, mirando al techo. El plan era sencillo. Mañana a las 10, él estaría en su oficina, o en la cama con Sofía, pero fuera. Yo recogería mis cosas sin verlo, dejaría las llaves, y cerraría ese capítulo de mi vida para siempre. Había sufrido una humillación pública, sí, pero a cambio obtenía la libertad, un buen trato, considerando todo. Al día siguiente, a las 9:45, estaba aparcando cerca de Serrano. Había contratado a 2 hombres de la mudanza, serios y eficientes. A las 9:55, subimos. El portero, un hombre viejo que me conocía desde que me mudé con Diego, me dirigió una mirada de condolencia. Le sonreí, genuinamente. Todo va a ir bien, don Antonio. Ese tipo no se merecía a usted.
Señora Lucía, susurró, y su gesto me reconfortó más de lo que esperaba. Subimos en el ascensor. El plan era sencillo. Yo abriría. Ellos cargarían las cajas rápido. Yo recogería un par de cosas más de mi antiguo dormitorio, algunas joyas de mi abuela que había dejado olvidadas en un joyero falso dentro de un armario, y un viejo portafolio de piel con planos de mi juventud. Dejaría las llaves sobre la mesa de la entrada, y nos iríamos. Limpio, rápido, definitivo. Puse la llave en la cerradura, y noté que no estaba echada. Extraño, Diego era paranoico con la seguridad. Abrí la puerta sin hacer ruido. Dentro, silencio. Quizás se habían ido. Mejor. Hice una señal a los mudanzas para que esperaran un momento en el rellano. Quería asegurarme de que no había nadie. Evitar cualquier encuentro. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido y me quedé inmóvil en el recibidor, escuchando. Entonces los oí. Voces. Venían del salón. La puerta entreabierta. No era la voz de Diego. Era Sofía. Y un hombre, pero no era Diego. Tenía un timbre más joven, áspero, con un deje andaluz. No sé, Víctor. Este tío es más tonto de lo que pensaba, pero también más agarrado. Le he estado dando vueltas a lo de la inversión en Costa del Sol, y pone pegas. Víctor, ¿quién demonios era Víctor? La voz masculina. Víctor, respondió, sonaba práctico, sin paciencia. Mira, Sofía, tenemos que apretar. El timín es clave. Este gilipollas no es solo un infeliz engreído, tiene dinero, mucho, pero esconde la pasta. Todo ese rollo de que le va mal, de que la mujer le mantenía, es pura pantomima. Me quedé helada, el aire se me escapó de los pulmones, me aferré al borde de la consola del recibidor para no caer. ¿Qué dices? La voz de Sofía perdió su tono de queja, era ahora interesada, aguda, que tu nuevo novio, cariño, es un delincuente de poca monta pero de buena cartera. Estuve hurgando en su portátil viejo, el que tiene en el despacho y nunca apaga bien. El tío no es un simple broker cutre, hace de lavacaras para cierta gente, del este, algunos sudamericanos con negocios turbios. Les mueve la pasta, la blanquea a través de unas sociedades en Panamá y unas inversiones de mierda en polígonos industriales fantasma. Tiene cuentas en Luxemburgo, en las islas, un pastón. Sentí que el mundo se inclinaba, el suelo de mármol parecía hundirse bajo mis pies. Diego, lavando dinero, ganando un pastón, mientras a mí me contaba la milonga de que su fondo de inversión iba mal, de que necesitaba liquidez para pagar a unos socios exigentes, de que la hipoteca de este piso, a mi nombre también, la estaba pagando yo casi en su totalidad con mi sueldo, mientras yo comía pasta 3 veces a la semana para llegar a fin de mes. Él guardaba millones en paraísos fiscales. La rabia que surgió entonces no era caliente, era glacial, afilada como un cuchillo de hielo. Me atravesó el pecho, silenciosa y letal. Joder, murmuró Sofía, pero en su voz no había indignación, sino avaricia. ¿Cuánto pastón? Lo suficiente para que nosotros nos retiremos a una isla y no trabajemos en la vida, nena, pero no es dinero fácil de tocar. Está atado, invertido en mierdas. Necesita un movimiento cuidadoso. Por eso tenemos que seguir con el plan original. Tú le convences de que invierta en ese proyecto de la urbanización de Málaga, el nuestro. Le dices que es para blanquear aún más, que le dará un rendimiento legal. Él mete su dinero sucio, nosotros lo limpiamos, y desaparecemos con él. ¿Y la mujer, la tal Lucía? Preguntó Sofía, con desdén. ¿Qué va a hacer? Según Diego, es una boba que se cree sus mentiras. Además, la ha echado. Ya no es problema. Una vez tengamos la primera transferencia, nos largamos. Él no puede ir a la policía a denunciar que le han estafado su dinero negro, ¿no? Rieron. Fue una risa baja, cómplice, de ladrones satisfechos. En ese momento, Sofía dejó de ser la choniambiciosa para convertirse en algo más peligroso, una estafadora profesional, y Diego dejó de ser solo mi estúpido y ruin marido, para convertirse en mi estúpido, ruin y criminal marido, que además había sido estafado por una pareja de carteristas de lujo. El odio, entonces, se transformó, dejó de ser una bola ciega y se convirtió en algo nítido, afilado, útil. Un instrumento. Miré hacia la puerta del salón, entreabierta. Allí estaban, 2 alimañas que creían ser los depredadores más listos de la jungla, y afuera, en la calle, estaba su presa, otro depredador menor, que me había usado a mí como carnada durante años. Una sonrisa lenta, fría, se dibujó en mis labios. Nadie podía verme, nadie, excepto yo misma en el espejo dorado y hortera del recibidor que Diego tanto amaba, y en mis ojos. Veía un destello que no había estado allí en 10 años. Astucia, determinación, frialdad calculadora. Diego me había robado dinero, años, dignidad,
Sofía y Víctor planeaban robarlo a él, y a mí me ofrecían, sin saberlo, la oportunidad perfecta. No entré en el dormitorio, no hice ningún ruido, di media vuelta, abrí la puerta con sumo cuidado y salí al rellano. Los dos hombres de la mudanza me miraron, expectantes. Cambio de planes, dije, y mi voz sonaba extrañamente serena, melodiosa incluso. Hay alguien dentro. No quiero problemas. ¿Podrían simplemente bajar las cajas que ya están abajo y llevarlas a esta dirección? Anoté la dirección de un trastero que alquilaba cerca de mi piso. Les pago el doble. Aceptaron, con algo de confusión pero atraídos por el dinero extra. Bajé con ellos, asegurándome de que las cajas estaban en la furgoneta. Luego, desde la calle, miré hacia arriba, hacia las ventanas de lo que había sido mi cárcel dorada. Ya no sentía alivio, sentía propósito. Conduje de vuelta a Chamberí, pero no fui a mi casa. Fui a una cafetería con wifi anónimo. Allí, con manos firmes, abrí mi portátil y accedí a una carpeta encriptada en la nube. Diego, cuentas. Dentro, no había registros de sus dineros sucios. Por supuesto, eran mis registros. Escaneos meticulosos de cada transferencia que le había hecho, desde los 200 euros para la letra del coche hasta los 5.000 para salvar la inversión o nos embargarán, recibos de los pagos de la hipoteca que yo había cubierto cuando él estaba en números rojos, extractos de tarjetas de crédito que yo había pagado y que él usaba para cenar con sus amantes. Seguramente, una lista interminable, con fechas, cantidades, conceptos, la crónica de una estafa conyugal. Luego, abrí otro documento, propuesta de divorcio, borrador. Lo había redactado hace 3 años, después de la última gran promesa incumplida. Nunca se lo había enseñado a ningún abogado. Era solo mi catarsis privada. En él, detallaba, con una frialdad que ahora me enorgullecía, la naturaleza fraudulenta de nuestra unión económica, y exigía la restitución de cada céntimo. Los números bailaban ante mis ojos, sumas que me habían obligado a posponer mis sueños, a trabajar como una condena, a vivir con la ansiedad constante de la ruina, todo mientras él acumulaba fortunas sucias en paraísos tropicales. Cerré el portátil. El café frente a mí estaba frío. En la calle, Madrid bullía con su ritmo indiferente. Ya no era la mujer traicionada que huía. Era una estratega que volvía al campo de batalla con información nueva y decisiva. Sofía y Víctor querían el dinero de Diego. Yo también, pero yo quería algo más. Justicia, o algo que se le pareciera. Y de pronto, vi el camino con claridad meridiana. No podía enfrentarme a Diego directamente, era un mentiroso patológico y tenía recursos sucios. No podía ir a la policía, no tenía pruebas concretas de sus actividades, solo el testimonio de unos estafadores al que no podía acceder. Pero, ¿y si usaba a los estafadores? Una idea, retorcida, peligrosa y perfecta, comenzó a tomar forma en mi mente. Sofía y Víctor tenían acceso a Diego, tenían su confianza, o la lujuria y la avaricia que hacían sus veces. Tenían habilidades, al parecer, para sonsacar información y mover dinero. Yo tenía algo que ellos no tenían, el conocimiento íntimo de Diego, sus miedos, sus patrones, sus debilidades. Sabía cómo pensaba, qué botones presionar para que actuara de forma predecible, y tenía algo más. Ya no tenía nada que perder con él. Para ellos, Diego era un objetivo, un pez gordo. Para mí, era la asignatura pendiente de una vida. No iba a ayudarlos a robarle, iba a usarlos para recuperar lo que era mío, y quizá, solo quizá, para asegurarme de que Diego pagara por todo, de una vez por todas. Ellos querían su dinero sucio, yo quería mi dinero limpio de vuelta, y verlo caer. Tomé mi teléfono, no para llamar a nadie, abrí la aplicación de notas y empecé a escribir, con letra clara y rápida, un plan, bosquejado, lleno de agujeros, tremendamente arriesgado, pero un plan al fin. Paso 1. Contacto con Sofía. Neutralizar su hostilidad. Ofrecer algo que quiera. Información interna sobre Diego, sus verdaderos miedos. Convertir su desprecio en interés, en curiosidad. Hacerle ver que soy más útil como aliada que como obstáculo. Paso 2. Ganarme a Víctor. Hablar su idioma. Riesgo. Beneficio. Eficiencia. Demostrar que conozco los puntos ciegos de Diego, las vulnerabilidades legales de sus negocios. Ofrecer un reparto. Ellos se quedan con una parte del botín sucio, yo, con lo que me debe, más una prima por mi colaboración. Paso 3. Orquestar la caída, no solo vaciarlo. Asegurarse de que el golpe sea tan ruidoso que las autoridades no puedan ignorarlo, que sus clientes turbios se enteren, que quede enterrado, no solo en la ruina, sino en la desgracia y el peligro. Sonaba a película, a novela negra de 3 al cuarto, pero la vida, a veces, supera a la ficción más retorcida.
Y yo, Lucía Fernández Valverde, arquitecta, mujer paciente y durante demasiado tiempo pasiva. Había llegado a mi límite, guardé el teléfono, pagué el café, salí a la calle. La noche había caído sobre Madrid, pero las farolas iluminaban la ciudad con una luz cálida, acogedora. Por primera vez en años, no me sentía perdida en esa luz. Sentía que, por fin, veía el camino con claridad, un camino oscuro, tortuoso, quizá moralmente ambiguo, pero era mi camino, ya no el que Diego me había impuesto. Miré hacia el cielo, donde empezaban a vislumbrarse las primeras estrellas, pálidas contra el resplandor naranja de la ciudad. Diego, susurré para mí, y el nombre ya no sabía a amargura, sino a un anticipo de justicia. Te quitaste mi dinero, mis años, mi paz, ahora, vas a devolverlo todo, con intereses. Y dando media vuelta, con una determinación de acero recién forjado, me dirigí hacia mi apartamento. Tenía trabajo que hacer. La partida acababa de comenzar, y esta vez, yo no era el peón, era la jugadora. La cafetería se llamaba La Esquina del Desengaño, un nombre irónicamente perfecto, pensé mientras me ajustaba las gafas de sol y escogía una mesa en la terraza trasera, semivacía y protegida de miradas por una hilera de tiestos con geranios. Desde allí vigilaba la entrada de un gimnasio de lujo en la calle Ortega y Gasset, según la información que había recabado en 2 días de discreto, y para mí, novato, seguimiento. Sofía acudía a sus clases de yoga los martes y jueves a media mañana. Ese era mi punto de acceso. Los 2 días previos los había dedicado a una actividad febril. La rabia glacial se había solidificado en un plan de acción metódico. Revisé mis archivos financieros hasta la saciedad, reforzando cada cifra, cada transferencia. Me sumergí en foros oscuros de Internet, usando una conexión anónima, tratando de entender el modus operandi de estafadores como Sofía y Víctor, no para imitarlos, sino para anticiparlos. También hice una visita a mi viejo amigo Jorge, un abogado discretísimo especializado en derecho mercantil, al que le conté una versión muy edulcorada de mi divorcio. Diego ha resultado ser un estafador. Quiero proteger hasta el último céntimo de lo mío, y le pedí consejos sobre cómo documentar deudas no reconocidas. Sus advertencias fueron severas, pero sus consejos, de oro. Ahora, era el momento de actuar. La pasividad había sido mi cárcel, ahora sería mi arma, pero solo al principio. La vi salir. Sofía, vaqueros ajustados, chaqueta de cuero corta, un bolso de una firma italiana que costaba más que mi salario mensual. Caminaba con esa seguridad de quien cree que el mundo es suyo. Miró su reloj caro, un Rolex que sin duda era un regalo de Diego, y se encaminó hacia una de las terrazas de la misma manzana. Perfecto. Esperé a que se sentara, pidiera un café con leche y sacara el móvil. Me levanté, dejé un billete sobre mi mesa y caminé hacia ella. El corazón me latía con fuerza, pero mi mente estaba en calma. Había ensayado este momento. Sofía, ¿verdad?, dije, plantándome frente a su mesa sin invitación. Me quitó las gafas de sol, manteniendo la mirada neutra. Ella alzó la vista, primero con fastidio, luego con un reconocimiento lento que se convirtió en alerta. Sus ojos, de un azul gélido, me escudriñaron. ¿Tú, qué quieres? ¿Vienes a hacer el numerito de la esposa despechada? No tengo tiempo. Su voz era aún más chillona en persona, sin las paredes de por medio. Sonreí, un gesto frío que no llegaba a mis ojos. No, nada de numeritos. Vengo a hacer negocios. Y no soy la esposa, soy la ex. Ya no está en tu camino, si es que alguna vez lo estuvo. Me senté en la silla frente a ella, sin pedir permiso. ¿Te importa? Se quedó helada. No esperaba esto. Esperaba gritos, lágrimas, tal vez un vaso de agua en la cara. No, esta calma, este tono de negociadora. No tengo nada que hablar contigo, espetó, intentando recuperar la superioridad. Creo que sí, de Víctor, por ejemplo, dije, bajando la voz. Y de cuentas en Luxemburgo, y de lo agarrado que es Diego con su dinero negro. El cambio en su rostro fue instantáneo. El desdén se quebró, sustituido por un pánico bien disimulado pero visible. Parpadeó rápido. Sus dedos se apretaron alrededor del móvil. No sé de qué hablas. Claro que sí, cariño. Usé su propia palabra de cariño con sorna. El martes pasado, sobre las 11 de la mañana, mientras Diego fingía trabajar, hablabas de lo tonto que es, de lo mucho que esconde. Una lástima que las paredes de ese piso no sean tan gruesas como él cree. Se puso pálida. Me estabas espiando, susurró, lanzando una mirada furtiva a su alrededor. Digamos que tuve la suerte de pasar a recoger unas cosas. La suerte, o la desgracia, según se mire, porque escuchar cómo planeas estafar a mi exmarido es interesante, pero escuchar que es estúpido, mientras me sacaba hasta el último euro hablando de deudas.
tenía millones escondidos. Eso ya es otra cosa. Dejé caer las palabras con precisión quirúrgica. Ese dinero, Sofía, en parte era mío. Me lo robó, igual que te roba a ti el tiempo con sus mentiras. Somos, en cierto modo, socias en el perjuicio. Ella guardó silencio, procesándolo. Su mente, entrenada para el engaño, calculaba riesgos y beneficios. ¿Y qué? ¿Vas a ir a la policía? No tienes pruebas. Y si las tuvieras, implicarías a tu precioso Diego también. No quiero a la policía. Dije tranquilamente, quiero mi dinero. Y tú y Víctor quieren el suyo. El problema es que Diego es más listo de lo que parece en algunas cosas, sobre todo para esconder la pasta. Vosotros tenéis acceso, tenéis el plan, yo lo conozco, conozco sus miedos, sus patrones, cómo piensa, dónde guarda los papeles de verdad importantes, no los de la fachada. Sé cuáles de sus llaves abren qué, sé qué mentira se cree a sí mismo. Ella me observaba, cautiva a pesar de sí misma. ¿Qué propones? Una alianza, temporal, incómoda, sí, pero provechosa. Yo os ayudo a llegar al corazón de sus finanzas, a las cuentas gordas, a los bienes inmuebles ocultos a nombre de Sociedades Pantano. Vosotros tenéis los medios, y la fachada perfecta, añadí, señalándola con un gesto de la cabeza. Él confía en ti, o en lo que representa su lujuria por ti. Juntos podemos vaciarlo como un huevo de Pascua. Vosotros os quedáis con la mayor parte del botín sucio. Yo solo quiero recuperar lo que me debe, con un interés razonable por los daños morales. Y después, desaparecéis. Yo me quedo aquí, con mi vida restaurada. Y él, hice una pausa dramática, quedará en la ruina, justo donde me puso a mí, o quizá peor. El peor flotó en el aire. Ella sabía a qué me refería. Si Diego descubría su juego, un hombre con conexiones turbias podía ser peligroso, y si sus clientes descubrían que les habían vaciado al intermediario, las consecuencias podían ser aún más graves. Es una locura, murmuró Sofía, pero ya no era un rechazo, era una evaluación. ¿Por qué confiaríamos en ti? Podrías estar tendiéndonos una trampa. Podría, pero no la tiendo, por 3 razones. Enumeré con los dedos. 1. A la policía le interesa más Diego y sus lavados que una estafa entre delincuentes. 2. Yo gano más colaborando que delatando. 3. Y más importante, la miré fijamente. Diego se merece esto, y tú lo sabes. Nos ha utilizado a las dos, a su manera. Esta es nuestra venganza. Juntas somos más fuertes. Sofía bebió un sorbo de su café, ya frío. Se le veía pensar a toda velocidad. Tengo que hablar con Víctor, por supuesto, pero Víctor me parece un hombre práctico. Dile esto, sin mi información, vuestro plan es un tiro al aire, podéis sacarle unos cientos de miles, quizá, conmigo, podemos aspirar a varios millones, y yo solo quiero una parte, la que me corresponde por derecho propio. Además, añadí, sacando una memoria USB pequeña del bolsillo y deslizándola sobre la mesa. Esto es una muestra de buena fe. Dentro hay extractos bancarios, registros de transferencias que demuestran cómo Diego me desangró económicamente durante años, para que Víctor vea que hablo en serio, y que mi odio es tan bueno como vuestra avaricia. Ella cogió la USB como si estuviera caliente, y si decimos que no, me encogí de hombros, incorporándome. Entonces os deseo suerte. Diego es un mentiroso compulsivo. Quizá logréis engañarlo, o quizá, cuando empiece a sospechar, os encontréis con problemas mayores de los que esperáis. Y yo, bueno, siempre puedo enviar un correo anónimo a algunos de sus clientes de Europa del Este, sugiriendo que su querido intermediario está a punto de tener un grave problema de liquidez y podría ser un riesgo. Eso pondría sus nervios de punta, y los de Diego también. La confianza en su negocio es muy frágil, ¿sabes? Era un farol, pero dicho con tal convicción que la vi palidecer de nuevo. Había investigado lo suficiente como para saber el tipo de gente con la que trataba Diego. La mera sugerencia era peligrosa. Dame un número, dijo al fin, su voz forzadamente neutral. Víctor se pondrá en contacto, ¿o no? Le di una tarjeta de visita sencilla, con un número de móvil desechable que había comprado esa misma mañana. Tienen 48 horas. Después, consideraré que no estáis interesados y actuaré en consecuencia. Por mi cuenta, le ofrecí la misma sonrisa fría. Fue un placer. Sofía, cuídate de Diego, es más peligroso de lo que aparenta. Me di media vuelta y me fui, sin mirar atrás. Sentía su mirada clavada en mi espalda. El primer movimiento estaba hecho. La semilla de la duda, de la codicia y del miedo, estaba plantada. Ahora tocaba esperar, y prepararme para tratar con Víctor, el cerebro de la operación. Sabía que la partida de verdad apenas comenzaba. Las 48 horas pasaron con la lentitud de un goteo de resina. El teléfono desechable, un modelo barato y anodino,
Yacía inerte sobre la mesa de mi cocina en Chamberí, un trozo de plástico que podía ser mi salvación o mi perdición. No había espacio para la duda, solo para la preparación. Ensayé mentalmente cada escenario, cada objeción que Víctor, el cerebro, podría plantear. Mi arma era el conocimiento, no de finanzas turbias, sino de Diego, de sus rituales, sus miedos disfrazados de arrogancia, sus puntos ciegos. El teléfono vibró al anochecer del segundo día, con un simple mensaje de texto. Mañana, 11:0, Parque de la Fuente del Berro, banco junto al estanque de los patos. Den sola, no había firma, pero no hacía falta. El escenario era lo suficientemente público como para sentirme segura, lo suficientemente anodino como para pasar desapercibido, aceptable. A la mañana siguiente, con un sencillo vestido negro y unas gafas de sol, me senté en el banco indicado. El parque estaba tranquilo, un remanso de paz burguesa. A las 11:05, un hombre se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudencial. No miró hacia mí, era más joven de lo que esperaba, quizá 30 y tantos, con un rostro común, del tipo que se desvanece en una multitud, ropa discreta, deportiva pero no llamativa. Víctor, has causado una impresión, dijo, sin preámbulos. Su voz era grave, calmada, sin el deje andaluz que recordaba. Había sido un detalle fingido. Entonces, un profesional. Sofía parece una chica fácil de impresionar, respondí, mirando a los patos. Tú, supongo que no. Esbozó algo parecido a una sonrisa, breve y sin humor. Ella es el gancho. Yo soy el que comprueba que el gancho no se enganche en mierda. Y tú, Lucía, hueles a problemas. Los problemas ya estaban aquí, Víctor. Yo solo los puse sobre la mesa. Diego es el problema. Un problema con mucho dinero escondido. Yo tengo el mapa para encontrarlo. Tú tienes las herramientas para sacarlo. Se giró ligeramente, sus ojos escudriñándome por encima de sus propias gafas de sol. Esa memoria USB. Información interesante, pero antigua. Deudas personales. Eso no me dice que conozca sus negocios, más sucios. Ahí estaba. El primer test. Saqué del bolso una hoja de papel doblada, no una memoria USB. Se la deslicé. El nombre de su abogado de siempre es Eduardo Vidal. Tiene su oficina en la calle Génova, pero el que lleva los asuntos de sus sociedades en Panamá y los pagos desde Chipre se llama Klaus Reinhardt, un alemán con base en Luxemburgo. Diego cree que yo no sé de su existencia. Una noche, hace 3 años, borró el historial de llamadas después de hablar con él, pero olvidó borrar la factura detallada del móvil que yo pagaba. El número está ahí. Víctor cogió el papel, lo abrió sin perder de vista nuestro entorno, leyó el nombre y un número. Su expresión no cambió, pero hubo un parpadeo, un mínimo reconocimiento. Klaus Reinhardt, repitió, y que si tú y Sofía son tan buenos como parecen, un nombre y una ubicación son un punto de partida. Diego es paranoico, pero también predecible. Usa contraseñas relacionadas con el nombre de su primer perro, Thor, y el año en que ganó su primer millón sucio, que cree que fue 2015, pero en realidad fue 2014. Le gusta sentirse más listo de lo que es. Por eso guarda copias en papel de cosas importantes. Por si los hackers le atacan. Tiene una caja de seguridad en el Banco Santander de la calle Alcalá, a nombre de una sociedad fantasma, Inversiones Taurus, S.L. La llave está en un llavero feo con forma de toro que siempre lleva consigo. La combinación es el cumpleaños de su madre. Al revés, dejé que la información cayera entre nosotros, pesada y específica. Víctor guardó el papel en el bolsillo interior de su chaqueta. Permaneció en silencio un largo minuto. ¿Por qué nos lo das? Podrías ir a por ello tú sola. Con lo que sabes, chantajearlo sería fácil, porque el chantaje es un juego a dos, y él es un mentiroso y un cobarde. Podría pagarme una vez y luego mandar a alguno de sus contactos de poca catadura a que me rompiera los huesos. O podría huir. Yo no quiero vivir mirando a la espalda, quiero que caiga, que se quede sin nada, y quiero mi parte de forma limpia y definitiva. Ustedes saben cómo hacer desaparecer dinero, yo no. Ustedes tienen a Sofía en su cama, influyendo en él. Yo solo le doy asco. Hablé con una frialdad clínica. Es simbiótico. Yo oriento. Ustedes ejecutan. Nos repartimos el botín. Yo me quedo con lo que me debe, más un 20% de lo que saquen por encima de 1,5 millones de euros. Ustedes se llevan el resto y desaparecen. Diego se queda sin un céntimo y, con suerte, sus socios se encargan del resto cuando descubran que su dinero se esfumó. Víctor soltó un bufido seco, casi una risa. Un 20%. Tienes cojones. Lo reconozco, por dar unos nombres y una contraseña. No es por la información, Víctor, es por la estrategia, porque sin mí, pueden sacar 500,000, si tienen suerte, conmigo,
les ayudo a vaciarlo. Sé cómo hacer que se trague el anzuelo entero. Tiene un miedo atroz a la agencia tributaria, mucho más que a sus clientes, y un complejo de inferioridad monumental. Si le presentan un plan que vuela a élite, a inteligencia superior, a un atajo que los tontos no ven, lo comprará. Es su debilidad. Por primera vez, Víctor se quitó las gafas de sol. Tenía los ojos de un gris descolorido, fríos y calculadores. Háblame de ese plan, y habla rápido. Respiré hondo. Era el momento. Diego se cree un lobo de Wall Street, pero es un chacal. Ahora está eufórico. Cree que me ha vencido, que tiene a una chica joven y que su dinero está a salvo. Es el momento de presionar sus dos botones, la codicia y el miedo. Le expuse el esbozo. Sofía debía plantearle, poco a poco, la idea de que sus activos estaban inseguros en las estructuras actuales, que un experto, Víctor, con una nueva identidad, había detectado grietas en sus paraísos fiscales habituales debido a nuevas leyes internacionales, que había una ventana de oportunidad, un nuevo vehículo de inversión en un país seguro. Yo sugeriría Malta o Portugal, con los que Víctor debía crear una fachada creíble, que no solo blindaba el dinero, sino que ofrecía un rendimiento atractivo y una posible vía a una residencia de lujo, para un hombre como Diego, siempre aspirando a más, siempre con miedo a perder lo robado. Sería irresistible. Necesitará pruebas, documentos que parezcan reales, interrumpió Víctor, pero ya no era un rechazo, era una evaluación técnica. Yo puedo generar el perfil del expert, credenciales falsas pero verificables, referencias de un bufete de abogados de prestigio en Ginebra, un historial digital creíble. Tú y Sofía debéis crear la carnaza, un contacto, casual, en un evento de lujo, una referencia de boca a oreja. Él confía en la ostentación. Luego, tú, como el experto, le vendes la solución, una solución que requiere liquidez, que requiere mover fondos de sus escondites actuales a una nueva estructura, que nosotros controlaremos. Víctor asintió, lentamente, se volvió a poner las gafas de sol. Es arriesgado, muy coreografiado, muchos puntos de fallo, menos arriesgado que intentar que firme un poder notarial borracho, o hackear sus cuentas sin saber todas las capas de seguridad. Esto es elegante, se está robando a sí mismo, convencido de que es más listo que todos. Hice una pausa, y hay un elemento más, Sofía. ¿Qué pasa con Sofía? Tiene que cambiar ligeramente el guión, de ser la amante joven y ambiciosa, debe convertirse en la amante preocupada, que piensa en un futuro con él, que le presione suavemente para que arregle sus asuntos, que le hable de lo maravilloso que sería vivir juntos en una villa en la costa, con todo legal y seguro, que le plante el miedo a que su yo pudiera, en un arrebato de ira, ir a Hacienda con sospechas. Hay que dirigir su paranoia hacia donde nos interesa. Víctor guardó silencio otro rato, luego, asintió, una vez, de forma seca. Vale, probamos, pero así no. Tú y yo no nos volvemos a ver en persona, todo, a través de Sofía, canales seguros. Y tú no tocas nada del proceso operativo. Tu trabajo es el perfil psicológico, la información interna, y generar la documentación de fachada para el experto. Nosotros nos encargamos del resto, y el reparto no es un 20, es un 15% de lo que saquemos, con un mínimo de 200.000 euros para ti. Si la cosa sale mal pronto, negociamos. Era una buena señal. Significaba que lo estaba considerando en serio. 15%, pero sin mínimo. Si sale mal, todos perdemos. Y quiero acceso a una copia de todo lo que se firme. Necesito asegurarme de que no me dejan como responsable en algún documento. No eres tonta, concedió, de pie. De acuerdo. Sofía tendrá un móvil limpio. Te contactará. La próxima información, a través de ella. Y Lucía, añadió, su voz bajó un tono, perdiendo su neutralidad por primera vez, mostrando el filo de acero debajo. Si esto es una trampa, si nos traicionas, no iremos a la policía. Diego no será tu mayor problema, ¿entendido? Lo miré directamente, a través de mis gafas de sol. Si te traiciono, Víctor, tú no serás mi mayor problema. Diego sí, porque le daré cada dato, cada contraseña, cada detalle de vuestro plan, y le diré que Sofía es una estafadora, y veremos a cuál de los dos le tiembla más el pulso. Somos 3 personas en un barco con agujeros. Conviene que rememos en la misma dirección. Se quedó quieto un momento, evaluándome. Luego, sin una palabra más, se dio la vuelta y se alejó por el parque, mezclándose con una pareja de ancianos que paseaban. Me quedé sentada, fingiendo mirar a los patos hasta que mi respiración volvió a la normalidad. El acuerdo estaba sellado, una alianza tóxica, basada en la desconfianza y la codicia mutua, pero era mi única baza. El teléfono desechable vibró de nuevo, 1 hora después.
un mensaje de un número desconocido, Café Gijón, mañana, 16.0, reservado a nombre de S. Flores. Ella irá, ten la documentación lista. Era Sofía. El siguiente paso, me levanté, las piernas algo débiles, pero con una determinación de hierro. El juego había comenzado, y yo, por primera vez en 10 años, tenía cartas para jugar. El Café Gijón olía a historia ranci, a madera pulida y café pasado de torrefacto, un lugar donde las conspiraciones, literarias o no desentonaban. Sofía ya estaba en una mesa del fondo, semioculta por una columna. Venía más discreta que de costumbre, con un jersey amplio y sin exceso de maquillaje, parecía nerviosa, dando sorbos pequeños a un cortado mientras miraba la puerta. Cuando me vio, su gesto fue una máscara de desconfianza forzada. Pensé que no vendrías, dijo, sin saludar. Cuando me senté, ¿y perderme esto? Respondí, haciendo un gesto vago hacia el local. He estado en reuniones más aburridas. ¿Ha hablado Víctor contigo? Su mirada se endureció. Hablamos. Dice que tienes un plan. A él le parece viable, pero arriesgado. Y a mí me parece una locura de manual. ¿Por qué confiar en ti? El camarero se acercó. Pedí un café solo. Esperé a que se fuera. No se trata de confianza, Sofía. Se trata de interés. Víctor lo ha entendido. Tú ganarás más dinero, más rápido y con menos riesgo si me usas como brújula. Sin mí, estás navegando a ciegas en las aguas de un mentiroso patológico. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que Diego se aburra de ti y te cambie por un modelo más nuevo, dejándote solo con las migajas que hayas podido sacar antes? Ella apretó los labios. Sabía que era verdad. Él está obsesionado. Por ahora, repetí. Su obsesión es superficial, como todo en él. Se basa en lo que tú representas. Juventud, trofeo. Pero si descubriera lo que eres en realidad, una estafadora, esa obsesión se convertiría en algo mucho más peligroso. Para los dos, dejé caer la amenaza con suavidad. Yo puedo hacer que esa revelación nunca ocurra, y al mismo tiempo, hacer que su dinero pase a tus manos, a nuestras manos. Sofía exhaló, jugueteando con la cucharilla. Víctor dijo que tenías que darme algo. Para el perfil del experto, abrí mi bolso y saqué un sobremanila delgado. No era la USB. Eso era para Víctor. Esto era para la puesta en escena. Dentro hay un nombre, Alexander Kroll, un asesor patrimonial suizo-alemán, especializado en protección de activos de alto valor para clientes discretos. Tiene un perfil en LinkedIn muy convincente, un historial laboral con una firma de Ginebra que existe pero donde él no ha trabajado nunca, y un número de teléfono de un operador virtual que redirige a un móvil controlado por Víctor. Todo está preparado para un escrutinio superficial, el tipo que haría un hombre como Diego, buscar el nombre, ver la firma, comprobar el número. No cavará más hondo, porque no querrá parecer desconfiado frente a alguien que parece tener más categoría que él. Ella cogió el sobre como si contuviera anthrax, y como se supone que, conozco, a Alexander Kroll, en la próxima cena cara a la que te lleve Diego, en algún sitio de Puerta de Europa o la finca, te levantas para ir al baño. Al volver, te topas, casualmente con un hombre de unos 40 años, traje impecable, aire serio, que está terminando una llamada en inglés y alemán, tú, disculpándote, él, educado, un cruce de miradas. Al día siguiente, ese mismo hombre está sentado a 2 mesas de distancia en el restaurante donde almorzáis. Diego no notará nada, pero tú sí, y al tercer encuentro casual, en la sala de espera de un spa de lujo, entablas conversación, le comentas, de pasada, tu preocupación porque tu nuevo compañero, un hombre de negocios internacional, tiene asuntos complejos que le quitan el sueño. Alexander Kroll te dará su tarjeta, con una discreción absoluta. Le dirás a Diego que conociste a un tipo que parece muy serio, que trabaja para los grandes, y que le mencionaste, de forma muy vaga, algunos de sus desafíos. Diego se pondrá nervioso, luego intrigado, su ego hará el resto, querrá conocer a alguien que trabaja para los grandes. Sofía asimilaba las instrucciones, asintiendo lentamente. Era buena actriz, esto era su territorio. Y cuando se conozcan, ¿qué dice Kroll? Kroll es parco en palabras. Escucha, habla de nuevos paradigmas regulatorios, de ventanas de oportunidad que se cierran. Dirá que algunos de los refugios tradicionales, y aquí mencionará Panamá, Luxemburgo, están bajo un escrutinio asfixiante, que los clientes inteligentes están moviendo sus activos hacia estructuras más modernas, más limpias, a menudo vinculadas a inversiones reales en la UE que proporcionan residencia. Hablará de Malta, de Portugal, le hará sentir que está quedándose atrás, que es un dinosaurio, y luego,
Le ofrecerá un diagnóstico preliminar gratuito, Diego, para demostrar que no es un dinosaurio. Aceptará, y ahí, Víctor, como Kroll, tendrá acceso a algunos documentos de fachada que Diego le proporcione, documentos que nos darán la clave de todo lo demás. Suena frágil, murmuró Sofía. Lo es, como el cristal, pero el cristal, si lo manejas con precisión, corta muy profundo. Tienes que ser impecable, Sofía, ni demasiado insistente, ni demasiado despreocupada. Tienes que parecer una chica joven que, en su ingenuidad, ha topado con la solución a los problemas de su hombre. Ese es tu papel, la musa casual, no la instigadora. Por primera vez, vi algo parecido al respeto, o al menos al reconocimiento profesional, en sus ojos. ¿Y tú? ¿Qué haces mientras tanto? Yo preparo la siguiente capa. Cuando Diego empiece a dar vueltas a la idea, necesitará verificar independientemente la reputación de Kroll. Ahí entraré yo, desde otra identidad. Una periodista financiera freelance que escribe un artículo sobre nuevas tendencias en gestión patrimonial y que, casualmente, tiene a Alexander Kroll como una de sus fuentes. Un perfil público, neutral, que corrobore su existencia y su prestigio. Diego encontrará ese artículo si busca en Google. Justo después de conocerlo, confirmará su sesgo, creerá que ha descubierto a un genio oculto. Sonreí sin calor. La gente ve lo que necesita ver. Sofía guardó el sobre en su bolso. Víctor quiere saber sobre la caja fuerte, la del Santander. Primero, el teatro de Kroll. Si eso funciona, hablaremos de la caja fuerte, paso a paso. Sofía, o se nos cae el castillo de naipes. Bebí un sorbo de mi café, amargo y fuerte. Hay otra cosa. Diego tiene una reunión mensual, siempre el último jueves, en un club privado en la calle Velázquez. Va a ver a su contable, el que lleva los libros dobles. Ese hombre es clave, se llama Dámaso. Es un tipo asustadizo. Si Kroll, en algún momento, puede hacer una mención velada, muy profesional, a irregularidades contables que podrían atraer atención no deseada, incluso de socios comerciales poco pacientes, Diego entrará en pánico, y un hombre en pánico busca la salida más rápida, no la más segura. Nuestra salida. Sofía palideció ligeramente al oír el nombre de Dámaso. Era evidente que Diego le había hablado de él, quizá para fanfarronear. Esto se está poniendo muy serio. Siempre lo fue, dije, levantándome y dejando unos billetes para el café. Para ti era un juego para ganar un bolso. Para mí, es la restitución. Ahora sabemos a lo que jugamos. Habla con Víctor. Monta el primer acto. Yo estaré en contacto a través del canal seguro. Y Sofía, añadí, mirándola fijamente, no se te ocurra intentar doble juego. Si le cuentas algo de esto a Diego, lo primero que haré será enviar todas las pruebas de vuestro plan original, con vuestras voces, a sus socios de Europa del Este, y te aseguro que su reacción no será enviarte flores. Me miró con odio, pero también con miedo, un miedo real. No soy tonta, me alegro, porque en esto, la inteligencia es lo único que nos mantendrá a flote. Asentí y me fui, dejándola en la mesa. Mirando su cortado frío vi el sobre que contenía su siguiente papel en la obra que podría arruinarla o hacerla rica. Al salir a la calle, el aire de Madrid me golpeó en la cara. Cada paso era más ligero, pero la carga en mi conciencia, más pesada. Estaba tejiendo una red de mentiras tan intrincada como las de Diego, pero había una diferencia. La mía tenía un objetivo claro, la justicia, mezclada con venganza. Es un cóctel peligroso, pero increíblemente motivador. El teléfono desechable vibró al llegar a mi piso. Un mensaje de Víctor, desde otro número nuevo. Se pone en marcha. El perfil es bueno. Espera instrucciones para la periodista. No falles. No pensaba hacerlo. Por primera vez en una década, tenía el control, y no iba a soltarlo. La operación Alexander Kroll se puso en marcha con la precisión de un reloj suizo. Sofía, para mi sorpresa, resultó ser una actriz de primer nivel. Una semana después de nuestro encuentro en el Gijón, me llegó un mensaje lacónico al móvil desechable. El pez ha olisqueado el cebo. Cena en Arola Martínez. Topé con Kroll en el baño. Funcionó. Unos días después, otro mensaje. Segundo encuentro casual. Suma. De hizo preguntas. Interesado. El tercer mensaje fue más extenso. Spa en el Four Seasons. Conversación larga. De está nervioso pero picado. Kroll le ha dado su tarjeta. De me ha preguntado 1000 veces si parece de fiar. He fingido inocencia, pues hablaba muy bien. Cariño, parecía muy profesional. Tiene la tarjeta en su cartera. Fue entonces cuando activé mi parte, desde un cibercafé, usando una red de datos anónima. Publiqué un artículo en un modesto blog de finanzas personales que había creado hacía un mes. El titular era,
nuevos paradigmas en la protección patrimonial, la fuga de talento hacia estructuras europeas integradas. El artículo, bien escrito y plagado de jerga técnica, mencionaba de pasada a asesores como Alexander Kroll, quien está liderando la migración de carteras de alto valor desde los paraísos tradicionales hacia jurisdicciones de la UE con dobles tratados. Luego, usando herramientas de posicionamiento web básicas, otra cosa que tuve que aprender deprisa y corriendo, aseguré de que ese artículo apareciera en la segunda página de resultados de Google al buscar Alexander Kroll protección patrimonial. El anzuelo estaba listo, solo faltaba que Diego mordiera. La llamada de Víctor, usando una aplicación de voz enmascarada, llegó una noche. Tiene cita, mañana a las 11, en el Hotel Riz, Salón Goya. Quiere una consulta preliminar. Ha hecho sus búsquedas. Ha encontrado tu blog. Cree que Kroll es un pez gordo discreto. ¿Qué le vas a pedir? Pregunté, el corazón latiéndome con fuerza. Nada, hoy, solo voy a escuchar, a hacer preguntas vagas, a asentir con gravedad, a soltar términos como CRS, FACA, sustancia económica, a poner cara de preocupación cuando mencione Panamá. El objetivo es que salga de ahí más asustado que cuando entró, y con la sensación de que yo tengo la solución. Sofía hará el resto esta noche, preocupada por su hombre. El plan era diabólicamente simple, alimentar el miedo existente y ofrecerse como la única cura. La debilidad de Diego siempre fue creer que podía ser más listo que el sistema. Kroll encarnaba a alguien que no solo era más listo que el sistema, sino que se dedicaba a burlarlo de forma más elegante. Al día siguiente, a las 11:45, recibí un mensaje de Sofía. Era una sola palabra, ganado. Y luego, otro de Víctor. Primera cita superada. ¿Tiene miedo? Preguntó por Dámaso, su contable. Le dije que la opacidad de ciertas estructuras contables domésticas era un vector de riesgo. Se puso blanco. Quiere una propuesta concreta. Nos vemos en una semana. La semana fue de una tensión insoportable. Yo, en mi piso, repasando cada variable. Ellos, tejiendo la red. Sofía me informaba de los estados de ánimo de Diego. Está obsesionado. No para de hablar de Kroll. Dice que por fin ha encontrado a alguien de a su altura. Víctor trabajaba en la propuesta concreta, un dossier impresionante que detallaba la creación de un fondo de inversión privado con sede en Malta, que permitiría canalizar y blindar sus activos, ofreciendo además un rendimiento garantizado a través de inversiones en deuda verde portuguesa. Todo era humo, por supuesto, pero un humo con gráficos muy bonitos y firmas de notarios falsas. La segunda reunión fue clave. Se celebró en una suite del mismo Riz. Esta vez, Víctor, como Kroll, fue directo. Señor Roldán, sus activos están en peligro, no inmediato, pero sí real. La ventana para moverlos sin pérdidas y, de hecho, con ganancias fiscales, se cierra en unos meses. Le propongo una reestructuración en dos fases. Primera, liquidar sus posiciones más vulnerables en Luxemburgo y Panamá y canalizar esa liquidez hacia un vehículo intermedio en Portugal. Segunda, desde allí, integrarlos en el fondo maltés, obteniendo usted la residencia fiscal y el blindaje total. ¿Y cuánto? ¿Cuánto de esa liquidez necesitaría movilizar inicialmente? Fue la pregunta de Diego, según me contó Víctor después. Para que sea eficaz y atraiga a los socios institucionales del fondo, un mínimo de 2 millones de euros. Es la cantidad que le permitiría acceder a la categoría Premium y a la máxima protección. Hubo un silencio. 2 millones. Era una parte importante, pero no todo. Un cebo suculento, pero no la carnada completa. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace? Preguntó Diego. Y en su voz, según Víctor, había ansia y miedo a partes iguales. Necesitaré poderes notariales específicos y los datos de acceso a las cuentas origen. Yo y mi equipo nos encargamos de todo. La transferencia será a una cuenta de intermediación de un bufete de abogados en Lisboa. Desde allí, en 72 horas, estaría en el vehículo portugués, generando ya un pequeño rendimiento. Usted solo tendrá que firmar, y tener, por supuesto, la combinación de su caja de seguridad de la calle Alcalá. Allí debe tener los títulos de propiedad de algunas de sus sociedades, necesarios para el proceso. Ahí estaba, la jugada maestra. No solo pedían dinero, pedían acceso al corazón del secreto, la caja fuerte. Diego vaciló, dijo que lo pensaría. Esa noche, Sofía hizo su trabajo mejor que nunca, según sus mensajes, entre susurros y caricias. Le dijo, Diego, cariño, estoy preocupada. Este señor Kroll da mucho miedo. Dice que la Policía Fiscal Internacional, ¿y si tienes problemas? Yo no quiero que te pase nada. Yo quiero un futuro contigo, en una casa bonita, seguros. Este hombre parece el único que puede dárnoslo. Pero, ¿y si es una estafa? Esa última frase, el falso miedo, fue el empujón final.
Al plantear la duda, hizo que Diego, para demostrar a sí mismo y a ella que estaba en control, tomara la decisión opuesta. No es una estafa, nena, es un profesional, he comprobado todo, hasta una periodista escribe de él, es justo lo que necesito, voy a hacerlo. Al día siguiente, Diego llamó a Kroll y aceptó. Fijaron la firma de los poderes para 3 días después. En la notaría de un colega de Kroll, un actor pagado por Víctor. Supuse. Sofía me envió un mensaje. Firma mañana. 12.0 Notaría en la calle Claudio Coello, 45, piso tercero. Va a llevar los papeles de la caja. Dice que quiere tener todo a mano. Era el momento. Toda la operación se reducía a eso. Una vez tuvieran los poderes notariales y supieran el contenido de la caja, podrían vaciarlo. Mi parte del trato dependía de que Víctor cumpliera. La desconfianza era un nudo en mi estómago. La mañana de la firma fue la más larga de mi vida. A las 11:30, mi móvil desechable vibró. Víctor, está dentro con el notario falso. Sofía fuera. De señuelo. Tiene la caja. La combinación era la que dijiste. Estamos revisando el contenido. Hay joyas. Algún pasaporte caducado a otro nombre, y los títulos de 3 sociedades en Panamá que son la clave de todo. Dinero en metálico, 50.000 euros. Es nuestro. Los poderes están firmados. En 1 hora, empezaremos a mover los fondos de Luxemburgo. Respiré hondo. La primera parte había funcionado. Ahora, tenía que asegurar mi pieza. Envié un mensaje, mi 15%. Quiero pruebas de las transferencias entrantes a vuestra cuenta de Lisboa, y el esquema de cómo me lo pasaréis. La respuesta fue rápida. Tendrás una transferencia desde una cuenta en Andorra a una que nos indiques. Una vez completemos la primera fase, 15% de lo que entre, si entran los 2 millones, serán 300.000 para ti. Luego, la segunda fase, con los bienes inmuebles, paciencia. No era ideal, pero era lo acordado. La paciencia, pero yo no podía permitirme solo paciencia, necesitaba un seguro. Mientras Víctor y su equipo digital empezaban a drenar las cuentas de Diego, yo me puse a trabajar en mi propio plan paralelo. Reuní todo el material que tenía, las grabaciones que Sofía, sin saberlo, había facilitado. Había instalado una app espía en el móvil desechable que usaba para comunicarse conmigo, que grababa todas las conversaciones ambientales, los documentos que demostraban mis transferencias a Diego, y ahora, la información de las sociedades panameñas que Víctor me había descrito. Con todo ello, redacté 2 correos electrónicos. El primero, para la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional, detallando las actividades de Diego Roldán, con pruebas circunstanciales pero muy sugerentes. El segundo, mucho más peligroso, iba dirigido a una dirección de correo genérica que había encontrado asociada a una de las empresas pantalla de Diego, y que por el dominio parecía estar en Riga, Letonia. El mensaje era críptico, pero claro, el socio español, Dr. está siendo desvalijado por estafadores profesionales. Ha firmado poderes hoy. Si actúan rápido, pueden recuperar parte de sus activos. Adjunto detalles de las cuentas de destino en Lisboa. Adjuntaba los datos de las cuentas controladas por Víctor. No iba a enviarlos todavía. Eran mi botón nuclear, mi garantía de que, si Víctor y Sofía intentaban desaparecer con todo, el caos se desataría igualmente, y Diego caería con ellos. Por la tarde, Sofía estaba al borde del pánico. Está eufórico, cree que es el hombre más listo del mundo. Kroll le ha dicho que la primera transferencia está en marcha, pero yo estoy nerviosa. Lucía, Víctor está siendo muy frío. Siento que esto se nos puede ir de las manos. Aguanta, Sofía, le respondí, es ahora o nunca. Sigue el guión. Cuando la transferencia se complete, tú empiezas a presionar para lo de la villa en la costa. Para la segunda fase, tenemos que llegar a los bienes inmuebles, pero el plan sufrió su primera grieta. Diego, eufórico, llamó a su contable, Dámaso, para fanfarronear de su brillante movida. Dámaso, el cobarde, se asustó, no entendía la operación, pero olía a estafa. En lugar de callar, llamó a Diego por la noche, borracho y asustado, advirtiéndole, Diego, esto huele muy mal, tío, un tipo que conoces en un spa, transferencias a Portugal, esto es una patraña de manual, te están robando. Diego, atacado en su orgullo, se enfureció, colgó a Dámaso, pero la duda, una vez plantada en una mente paranoica, crece como la mala hierba. Llamó a Sofía, que estaba con él, y empezó a interrogarla, de nuevo, sobre Kroll. Sofía, según me contó después, mantuvo el tipo, lloró, se ofendió, ahora no confías en mí, después de todo, lo hice por nosotros. Pero Diego no se calmó, de repente, algo hizo clic en su cabeza.
Una asociación retorcida, esa puta periodista, el artículo. Era demasiado oportuno. Empezó a buscar en internet de forma obsesiva. Mi blog era rudimentario. Demasiado nuevo. Alguien con tiempo y paranoia podría empezar a ver agujeros. Me enteré por un mensaje de Víctor. A las 11 de la noche. Inusualmente urgente. El problema Dámaso. Ha sembrado duda. Diego está haciendo preguntas incómodas. Ha intentado llamar al número de Kroll y ha ido al buzón de voz. Lo hemos desconectado. Se está poniendo nervioso. Si intenta cancelar las transferencias mañana, podemos perderlo todo. Necesitamos acelerar la fase 2. Ahora, ¿qué significa acelerar? Pregunté, escribiendo rápido. Significa que Sofía tiene que conseguir esa firma para la venta de los 2 pisos que tiene a nombre de sociedades en Barcelona y Marbella. Mañana, con cualquier excusa, o lo perdemos. Era una locura, pero era la única salida. Escribí a Sofía, es ahora. Tiene que firmar la venta de los pisos. Díselo así, que Kroll ha encontrado un comprador increíble, una oportunidad única para liquidar activos, calientes, y meter el dinero limpio en Malta, que es la última pieza. Usa su miedo, usa su codicia. Si se echa atrás, lo pierde todo. Si firma, en una semana estáis en vuestra villa. No hubo respuesta durante una hora de infierno, hasta que llegó el mensaje, de Sofía, una nota de voz. Se le oía llorar. De verdad, lo he hecho. Está tan asustado que ha firmado, ha llamado a Dámaso y le ha despedido gritando. Los poderes de venta están firmados. Los tengo yo, ¿y ahora qué? Lucía, ¿y ahora qué? Él me mira como si yo fuera un extraño. Tiene miedo, y yo también. Colgué. No tenía consuelo para ella. Habíamos llegado al punto de no retorno. Víctor envió un mensaje final. Bien, mañana, firma de la venta simulada, transferencia a Malta. Luego, nos desvaneceremos. Prepárate para tu transferencia. Será en 48 horas. Destruye el móvil después de este mensaje, pero yo no iba a destruir nada, y no iba a esperar 48 horas. Mi parte del botín era lo de menos ahora. Diego había firmado su ruina, y yo tenía que asegurarme de que fuera completa. Abrí el portátil. Los 2 correos electrónicos que había redactado seguían ahí, en borradores. Al primero, a la policía. Le añadí una línea final. Los estafadores operan bajo las identidades de Sofía M. y Víctor R. Actualmente están cerrando las operaciones y planean huir del país. Al segundo, a la dirección de Riga, le añadí, los estafadores planean salir de España mañana probablemente por Barcelona. Los activos se están transfiriendo a cuentas en Andorra con referencia XG-445. No pulsé enviar. No todavía. Primero, quería ver la caída con mis propios ojos. Quería que Diego supiera, sin lugar a dudas, quien había orquestado su fin. Mañana sería un día largo, pero, por primera vez en 10 años, el final estaba a la vista, y sería un final que él, sin duda, se merecía. El olor a café recién hecho llenaba mi cocina en Chamberí, un aroma a normalidad que aún me resultaba extraño, casi un lujo. Hacía 48 horas exactas desde aquel mensaje final de Víctor. Las noticias online empezaban a murmurar sobre un supuesto importante empresario madrileño investigado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. No salía el nombre, pero un par de periódicos económicos especializados ya mencionaban fondos desviados a través de estructuras en Panamá y Luxemburgo y pérdidas millonarias en operaciones inmobiliarias ficticias. Diego Roldán había pasado, en silencio, de ser un don nadie con ínfulas a ser un don nadie famoso por todas las razones equivocadas. Mi móvil personal, no el desechable, vibró sobre la encimera. Una alerta del banco. Contuve la respiración. Transferencia entrante, 375.000 euros, procedente de una entidad en Andorra. El mensaje adjunto, en el concepto, era críptico, por servicios de consultoría. Acuerdo completado. 15%. Víctor había cumplido. Había entrado más de lo esperado, los 2,5 millones. Al menos, mi parte estaba ahí. No era solo el dinero, era un símbolo. La restitución. El mundo no daba vuelta atrás, pero de alguna manera, se había enderezado un poco. No hubo alegría desbordante, hubo un alivio profundo, huesudo, que se instaló en mis entrañas. Y luego, el vacío. ¿Y ahora qué? La obsesión que me había sostenido durante semanas, el frío propósito de acero, se evaporaba, dejándome hecha un guiñapo, temblando ante la cafetera. Había ganado, y me sentía extraordinariamente sola. El timbre de la puerta me hizo dar un bote. Nadie venía jamás. Miré por la mirilla. Sofía, parecía hecha polvo. Había llorado. Eso se notaba, pero ahora tenía los ojos secos y duros como pedernales. Llevaba una mochila y un abrigo sencillo.
nada de sus habituales marcas de lujo. Abrí, sin preguntar. Se ha ido, dijo, entrando sin esperar invitación. Su voz era ronca. Víctor, con el dinero, todo, menos lo tuyo. Eso sí lo hizo, como un caballero. El sarcasmo sonaba a hiel. ¿No estabas tú con él?, pregunté, cerrando la puerta. Había preparado 1000 escenarios, pero no este. Iba a estarlo, pero, a última hora, me asusté. Él tenía los pasaportes, los billetes, todo. Dijo que nos encontraríamos en el aeropuerto de Barajas, en la puerta de embarque del vuelo a Zúrich. Fui, esperé, él no apareció. Su teléfono, muerto. El vuelo despegó sin mí. Se dejó caer en una silla de la cocina, derrotada. Me ha plantado, con la policía probablemente detrás de Diego, y de mí por asociación, y sin un puto duro. No supe qué sentir. Lástima, quizá, un poco, pero sobre todo, una certeza fría. Él no confiaba en ti, Sofía, igual que tú no confiabas en él. Es el precio de este negocio. ¿Y tú? Me miró, y en sus ojos había un destello del viejo rencor. ¿Duermes bien por las noches, Lucía? ¿Con tu dinero limpio y tu conciencia tranquila? No respondí con una honestidad que nos sorprendió a las dos. No duermo bien, pero no es por Diego, es por mí, por lo que he sido capaz de hacer, por lo que he tenido que convertirme. Me acerqué a la ventana. Tenías razón. Aquel día en el café, huele a problemas, pero los problemas ya existían. Yo solo los reorganicé. Ella soltó una risa breve, amarga. Pues enhorabuena, los reorganizaste de puta madre. Diego está acabado. Víctor se ha esfumado, y yo, estoy aquí, sin nada. Se levantó. No he venido a pedirte dinero. No te flips. He venido, no sé por qué he venido, quizá para ver la cara de la única persona que ha salido ganando algo en esta mierda sin mancharse demasiado las manos. Mis manos están manchadas, Sofía, dije, volviéndome, de cinismo, de cálculo, de un odio que me alimentó durante semanas. Eso no se lava con dinero. Hice una pausa. ¿Qué vas a hacer? Irme de Madrid. Tengo familia en el sur. Intentar, no sé, empezar de cero, sin hombres ricos y estúpidos de por medio. Se encogió de hombros. Una imitación patética de su antigua arrogancia. Él te envió algo, para ti. Sacó de la mochila un sobre pequeño y cerrado. Me lo dio ayer. Antes de, bueno, dijo, si todo sale bien, y la arquitecta no hace tonterías, dáselo. Supongo que todo salió bien para él. Cogí el sobre, pesaba poco. Dentro no había dinero, había una fotografía, una imagen impresa en papel normal. Era una captura de pantalla de una cuenta bancaria, con los saldos transferidos a Andorra ya completados. Y al dorso, una nota escrita a mano, con letra pulcra y fría. Un trato es un trato. Eres más fría de lo que parecías. Aprecio la eficiencia. No nos volveremos a ver. Disfruta de tu nueva vida. Lo dejé sobre la mesa. Era su forma de decirme que lo sabía todo, que me había evaluado y me consideraba una profesional digna. En su retorcida escala de valores, me produjo más escalofríos que satisfacción. Adiós, Sofía, dije. Adiós, Lucía, respondió ella, y se fue, cerrando la puerta con suavidad, como un fantasma abandonando la escena de su último crimen. Me quedé allí, de pie, mirando la puerta cerrada. El silencio del piso era absoluto. Me derrumbé, no en llanto, sino en un temblor seco, un colapso interno. Había ganado, había recuperado mi dinero, había destruido a Diego, y me sentía vacía. El odio me había definido, me había dado una estructura, un horario, un propósito. Ahora era como un exoesqueleto desechado, y debajo solo estaba yo, Lucía, con el mismo dolor antiguo pero sin la energía ardiente para sostenerlo. Pasaron días. La noticia de la detención de Diego saltó a los medios. Fotos de él saliendo de su edificio, con una chaqueta sobre la cabeza, rodeado de agentes de la Brigada de Delitos Económicos. La palabra estafa y mafia financiera aparecían en los titulares. No mencionaban a Sofía ni a Víctor. Yo era solo una nota a pie de página. La exmujer, ajena a todos sus negocios. Me convertí, oficialmente, en la víctima perfecta. La sociedad me absolvía con un suspiro de lástima. Yo no podía absolverme a mí misma tan fácilmente. Empecé a soñar, no con Diego, sino con Sofía llorando en mi cocina, con Víctor desapareciendo en una multitud, con la mirada de pánico animal de Diego cuando firmó aquellos papeles. Soñaba que el dinero de mi cuenta sangraba, manchándolo todo de rojo. Me despertaba con el corazón encogido, sudando frío. La victoria tenía sabor a ceniza. Fue entonces cuando tomé una decisión. Una mañana, sentada ante el ordenador, transferí una cantidad significativa, más de la mitad de lo recibido de Víctor.
a una organización que ayudaba a mujeres víctimas de violencia económica y psicológica. No lo hice por redención, lo hice por justicia poética, que el dinero sucio de Diego, filtrado a través de las manos de unos estafadores, terminara ayudando a personas como yo, como la que fui. No me hizo sentirme mejor, pero me hizo sentirme más coherente, y entonces, la vida, con su terquedad absurda, empezó a colarse por las grietas. Mi amiga Elena, la única que había sospechado algo de mi calvario, me arrastró a una inauguración en una galería de arte en Malasaña. Necesitas salir, Lucía, respirar, ver que hay mundo más allá de ese cabrón. Iba a negarme, pero la idea de quedarme otra noche sola con mis sueños me aterrorizó. Allí, entre cuadros abstractos y copas de vino blanco, conocí a Antonio. No era un lobo de Wall Street, era arqueólogo, profesor en la Universidad Complutense. Hablaba con calma, escuchaba de verdad, y sus ojos se arrugaban al sonreír, no de satisfacción propia, sino de genuino interés. Hablamos de arte, de historia, de cómo las ciudades esconden capas y capas de vidas pasadas. No le conté nada de Diego, solo le dije que era arquitecta, que estaba en un momento de reorientación. Él asintió, como si entendiera que reorientación podía significar muchas cosas, todas ellas difíciles. Empezamos a quedar, café, paseos por el Retiro, charlas largas. Él no presionaba, yo no me dejaba llevar, era lento, extrañamente reparador. Con Antonio, no tenía que interpretar ningún papel, no tenía que ser la esposa decorativa, ni la víctima vengativa, ni la conspiradora fría. Podía ser simplemente Lucía, una mujer cansada pero con chispas de curiosidad. Una tarde, paseando por la cuesta de Moyano, junto a los puestos de libros viejos, me contó la historia de un mosaico romano que había descubierto en una excavación en Mérida. Estaba roto, en 1000 pedazos, había sido pisoteado durante siglos, pero cuando lo reconstruyes, pieza a pieza, ves la imagen completa. Un perro de casa, es hermoso. Lo que parece ruina a veces es solo algo esperando a ser recompuesto. No sé si lo dijo por mí, probablemente no, pero las palabras me alcanzaron como un golpe suave en el pecho. Me detuve, mirando un lote de viejos tomos de poesía. ¿Y no duele?, pregunté, sin mirarle. ¿Saber que ese mosaico estuvo entero y fue destruido? Duele, admitió él, pero el dolor es parte de su historia. No la anula, le da profundidad. Sin las grietas, sería solo otro suelo liso, aburrido. Algo se deshizo dentro de mí, un nudo de hierro que llevaba anudado desde la noche en que Diego arrojó mi maleta. No me eché a llorar allí, en la calle, pero sentí que podía respirar, de verdad, por primera vez en una eternidad. Unas semanas después, llegó el último acto de mi drama personal, una llamada a mi puerta, a una hora intempestiva. Era la tía de Diego, la hermana de su madre, una mujer anciana y digna a la que siempre había apreciado. Doña Carmen, tenía los ojos enrojecidos, las manos temblorosas. Lucía, hija, siento molestarte. Su voz era un hilo. Pase, doña Carmen, por favor. La senté en el salón, le preparé un té. Ella lloró en silencio un rato, sosteniendo la taza con ambas manos para que no temblaran. Es un desastre, mi hermano, su padre, se está revolviendo en la tumba. Tragó saliva. Él, Diego, ha hecho cosas horribles. Lo sé, la policía ha estado en casa, me han hecho preguntas, es humillante, pero es mi sangre. Lucía, es el niño al que cuidé cuando era pequeño. Yo escuchaba, el estómago hecho un puño. No podía odiar a esta mujer. No vengo a pedirte que hagas nada ilegal, continuó, leyendo mi tensión. Sé que él te hizo mucho daño, más de lo que nunca me contaste. Pero, el juicio, dicen que la pena será larga, y además, esos hombres, esos socios de los que hablan los periódicos, tienen mala fama. Temo por él. Allí dentro, me miró, con los ojos suplicantes de una anciana que ha visto derrumbarse su mundo. ¿Había algo de verdad en lo que dicen, de que le robaron también? En los papeles hablan de estafas, de que fue víctima de unos timadores. Aquí estaba, la encrucijada. Podía decirle la verdad, completa y cruel. Podía contarle sobre Sofía, sobre Víctor, sobre mi papel. Podía hundir aún más la memoria que ella tenía de su sobrino, o podía mostrar una misericordia que Diego nunca me tuvo. Respiré hondo. Doña Carmen, dije, eligiendo mis palabras con más cuidado que nunca. Diego se metió en aguas muy turbias, con gente peligrosa. Es posible que, además de hacer cosas malas, le hicieran cosas a él. No lo sé con certeza. La justicia tendrá que determinar eso. Me incliné hacia ella.
Yo no puedo hacer nada por su caso legal, es demasiado grave, pero le prometo una cosa, yo no añadiré más cargas, no hablaré mal de él en público, lo que hubo entre nosotros se queda entre nosotros. Era lo máximo que podía ofrecer, no era perdón, era un alto el fuego, un gesto de piedad hacia una mujer inocente. Doña Carmen asintió, agarrándome la mano, sus dedos, fríos y huesudos, se aferraron a los míos. Gracias, hija, gracias, eres buena persona. Él no supo verlo. Cuando se fue, me sentí extrañamente en paz. Había elegido no usar mi último dardo, había elegido, por primera vez, no por estrategia ni por venganza, sino por compasión, y en esa elección, me sentí más fuerte que en cualquier momento de mi elaborada venganza. Al día siguiente, Antonio me propuso un viaje. Hay un sitio cerca de Toledo, un yacimiento visigodo no muy conocido, quiero enseñártelo. Y después, podemos perdernos por las calles de Toledo. Es una ciudad que sabe mucho sobre convivencia y conflicto. Acepté. Condujimos hasta la colina. Vimos las piedras mudas que él me explicó con pasión contagiosa. Luego, bajamos a Toledo. Caminamos por el laberinto de callejuelas. Bajo el sol de media tarde, él me llevó a un pequeño mirador, alejado de las multitudes, desde donde se veía el río Tajo describiendo su curva perezosa alrededor de la ciudad de las tres culturas. Es curioso, dijo él, apoyado en la barandilla de piedra. Aquí, durante siglos, lucharon, comerciaron, vivieron y se traicionaron cristianos, judíos y musulmanes. La historia está llena de sangre y de rencor, pero también, si rascas un poco, de momentos de paz frágil, de intercambio, de belleza creada en común. Lo que perdura, al final, no es solo el recuerdo de la guerra, sino también el de la mezquita que se convirtió en iglesia y que tiene una sinagoga al lado. Las capas, siempre las capas. Me quedé mirando el paisaje, el río de plata, las murallas doradas, y de repente, lo entendí, yo era como esa ciudad, tenía capas, la capa de la esposa ingenua, la capa de la mujer herida y enfurecida, la capa de la conspiradora fría, y ahora, quizá, podía empezar a construir una capa nueva, no para tapar las otras, sino para integrarlas, para aceptar que la mujer capaz de esa venganza compleja y despiadada también era la mujer capaz de compasión con una anciana, de disfrutar de un paseo tranquilo, de sentir curiosidad por las piedras antiguas y por el hombre que tenía al lado. El rencor, ese líquido negro que me había mantenido caliente durante meses, se había drenado, no había desaparecido, pero ya no me quemaba por dentro, se había asentado, convertido en una memoria amarga, en una lección grabada a fuego, pero no en mi dueña. Volví la cabeza hacia Antonio, él me sonreía, sin preguntar nada, ofreciendo solo su compañía silenciosa, y por primera vez, sin planificación, sin cálculo, sin el fantasma de Diego acechando cada pensamiento, le devolví la sonrisa, una sonrisa auténtica, que nació de un lugar tranquilo y recién descubierto dentro de mí. Tienes razón, dije, volviendo la mirada hacia el Tajo, las capas son lo que nos hace interesantes. El viento llevaba el olor a tierra y a historia. El futuro, de repente, no se presentó como un abismo vacío, sino como un camino por recorrer, con sus piedras y sus vistas, pero un camino mío. Había pagado un precio altísimo por mi libertad, pero ahora, al fin, empezaba a vislumbrar su sabor, y sabía a paz, a una paz cansada, ganada a pulso, imperfecta, pero real. El olor a incienso y a papel viejo impregnaba el pequeño local de la calle de La Palma, en Malasaña. No era una galería al uso, sino más bien un taller-librería. En el escaparate, una discreta placa de latón rezaba: fragmentos, espacio de arquitectura y memoria. Dentro, estanterías con libros de arte y urbanismo se mezclaban con vitrinas que exhibían maquetas de edificios madrileños desaparecidos, fotografías antiguas de solares convertidos en plazas, y pequeños dioramas hechos con restos de materiales de construcción, un trozo de azulejo hidráulico, un fragmento de cornisa de escayola, un tramo oxidado de barandilla de forja. Cada pieza contaba una historia de transformación, de capas superpuestas, de pérdida y de resiliencia. Mi espacio, nuestro espacio, en realidad. Antonio pasó la cabeza por la puerta que comunicaba con el taller trasero, donde él tenía su escritorio lleno de mapas y fragmentos de cerámica. Ha llegado ya el pedido de la monografía sobre el Escorial. Un cliente preguntó por ella. Sí, está en la caja de atrás. Te la traigo en un momento, respondí, sonriendo. Nuestra vida juntos se había ido tejiendo así, de forma natural, como los hilos de un tapiz.
Yo había dejado el gran estudio de arquitectura donde era un número más. Él había reducido sus horas de docencia. Fragmentos era nuestro proyecto común, un lugar donde su pasión por la historia y la mía por el espacio construido encontraban un sentido. No daba mucho dinero, pero daba paz, y una independencia que saboreaba cada día. El timbre de la puerta sonó, una mujer entrada en años, con un aire de elegancia discreta. Entró, era doña Carmen. En sus manos llevaba una caja de cartón pequeña. Lucía, hija, hola, Antonio, doña Carmen, qué sorpresa tan agradable. La abracé, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo el abrigo de lana. Desde aquella tarde en mi piso, habíamos mantenido un contacto esporádico pero cordial. Yo era para ella un vínculo con un sobrino al que ya no podía visitar con facilidad, y ella era para mí un recordatorio de que la compasión no es sinónimo de debilidad. He estado haciendo limpieza en el trastero de la casa de mi hermano, dijo, colocando la caja con cuidado sobre el mostrador, y he encontrado esto, cosas de la familia, de cuando Diego era un niño, fotos, algún dibujo, nada de valor, pero pensé que a ti no te importaría tenerlas, para cerrar del todo, o para recordar que hasta los peores capítulos empiezan a veces con páginas inocentes. El gesto me conmovió, abrí la caja. En efecto, había fotos en blanco y negro de un niño regordete y sonriente, de una First Communion, de unas vacaciones en la playa, y, en una carpeta manila, unos dibujos infantiles, torpes, de casas con chimeneas humeantes. Un nudo se me formó en la garganta. Este era el niño que doña Carmen recordaba, no el monstruo en que se convirtió, ni el hombre al que yo había ayudado a destruir. Era un recordatorio doloroso y necesario de que las personas no nacen rotas, se rompen. Gracias, doña Carmen. Es muy considerado de su parte. Él preguntó por ti, dijo de repente, en voz baja, en la última visita, en la cárcel de Alcalá Meco. Antonio, que estaba discretamente ordenando unos libros cerca, se quedó quieto. Yo noté como el aire se volvía más denso. ¿Qué dijo?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Doña Carmen negó con la cabeza, con una tristeza infinita. No mucho, solo preguntó si estabas bien. Le dije que sí, que habías abierto un negocio, que parecías en paz. Asintió, y luego dijo, dile que tenía razón, sobre la llave, sobre la combinación. Era lo más tonto que pude hacer. La anciana me miró, confusa. ¿Qué querría decir con eso? Un escalofrío me recorrió la espalda. La llave del toro, la combinación del cumpleaños de su madre al revés. Él había reconstruido la cadena, sabía, o al menos sospechaba profundamente, que yo había sido el catalizador de su ruina. No sabría los detalles, no implicaría a Sofía o a Víctor, pero había conectado los puntos hasta mí, y en lugar de ira, en su derrota final, solo había un reconocimiento amargo de su propia estupidez. Era un mensaje críptico, un último guiño entre adversarios que se conocen demasiado bien. No era una amenaza, era una rendición, un secreto entre arquitectos. Doña Carmen, mentí con suavidad, un error de diseño muy básico, nada importante. Ella pareció aceptarlo, demasiado cansada para indagar más. Se quedó un rato más, tomamos un café, hablamos de cosas triviales. Cuando se fue, con la promesa de volver para ver una exposición que planeábamos sobre los cafés literarios desaparecidos de Madrid, me quedé mirando la caja. ¿Estás bien? Antonio se acercó, poniéndome una mano en el hombro. Él lo sabía casi todo, no los detalles sórdidos, no la frialdad de mi conspiración, pero sí la esencia, el abuso económico, la venganza, la sombra alargada de Diego. Había sido un proceso lento y doloroso contárselo, hilando la verdad entre lágrimas y silencios. Él no me había juzgado, me había escuchado, y luego me había dicho, tienes más capas que un yacimiento de Troya, y algunas son oscuras, pero no definen el conjunto de la ciudad. Estoy bien, dije, cubriendo su mano con la mía. Es solo raro saber que él sabe, o intuye. Es como si un círculo se cerrara de verdad. ¿Te da miedo? Su pregunta era directa, sin adornos. Pensé en ello. En la cárcel, Diego era un pez pequeño en un estanque lleno de tiburones. Sus socios, los de verdad, debían estar más que disgustados con él. No era una amenaza. No respondí al fin. No me da miedo, da pena, y un poco de alivio. Es como si hubiera aceptado su propio final. Eso me libera a mí también. Antonio asintió, comprendiendo. Entonces guárdala, dijo, señalando la caja, o quémala, o dónala, pero no dejes que ocupe espacio en tu cabeza. Aquí, añadió, señalando el local, solo hay sitio para los fragmentos que quieres recordar, los que construyen, no los que destruyen. Tenía razón. Al día siguiente,
Seleccioné una de las fotos menos personales, un paisaje de la sierra que podía haber sido cualquier sitio, y la puse en un pequeño marco en el taller, junto a un trozo de lava de un volcán que Antonio había traído de sus excavaciones, un recordatorio abstracto del pasado. El resto de la caja, con los dibujos infantiles y las fotos familiares, se la envié de vuelta a doña Carmen con una nota. Estas memorias le pertenecen a usted, a mí me basta con saber que existieron. Un abrazo fuerte. La vida siguió. Fragmentos empezó a ganar un nombre pequeño pero fiel. Dábamos charlas, organizábamos recorridos urbanos. Una tarde, mientras catalogaba unos viejos planos del metro, el timbre volvió a sonar. Al levantar la vista, me quedé helada. Era Sofía, pero no la Sofía que recordaba. Esta llevaba el pelo recogido en un moño sencillo, jeans gastados, una camisa de cuadros y poco maquillaje. Parecía mayor, más cansada, pero también más serena. En sus ojos ya no había el destello de avaría y desafío, sino una cautela cansada. Lucía, Sofía, esto es inesperado. Me apoyé en el mostrador, buscando un punto de equilibrio. Paso por Madrid, solo un día, de camino a Portugal. Encontré la dirección en internet. Miró a su alrededor, observando el local. Esto es distinto, es mío, nuestro, es una larga historia. Lo son todas, dijo con un atisbo de su vieja ironía, pero suavizada. Calló un momento. Víctor está en Tailandia, lo supe por un amigo de un amigo. Vive como un rey, según parece. Me alegro por él, respondí, y me sorprendió no estar mintiendo. Ya no me importaba. Sí, yo también, supongo. Tragó saliva. Estuve en el sur, con mi familia. Fue y duro, pero estoy bien. Trabajo en una tienda de cerámica. Es tranquilo. Me miró directamente. No he venido a pedir nada. He venido a agradecerte. ¿Agradecerme? No pude disimular mi asombro. Sí, por no soltarme del todo, por aquella noche en tu cocina, por no echarme cuando podría haberlo hecho, y por mostrarme que había otra forma de ser fuerte. No sé, suena tonto. No sonaba tonto. Sonaba a alguien que había tocado fondo y estaba intentando, pieza a pieza, reconstruirse, como yo, como todos. ¿Y Diego? Preguntó, bajando la voz. En la cárcel, muchos años, asintió, sin alegría ni triunfo, solo un asentimiento. Era un cabrón, pero a su manera, también estaba perdido. No respondí. No necesitábamos estar de acuerdo en todo. La complejidad de aquella experiencia ya nos unía de un modo extraño y perdurable. Bueno, solo quería ver que estabas bien, y que esto, señaló el local, queda bien, muy tú. Gracias, Sofía. Cuídate, tú también. Lucía dio media vuelta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Por cierto, el nombre, Fragmentos, está bien elegido, y se fue. Su visita fue como una ráfaga de viento, breve y desconcertante, pero no desagradable. Antonio salió del taller. ¿Todo bien? Una vieja conocida, dije, cerrando asuntos. Él asintió, sin hacer más preguntas. La confianza entre nosotros era así. No necesitaba conocer cada fragmento de mi pasado, solo necesitaba saber que yo era quien lo sostenía ahora. Esa noche, después de cerrar el local, Antonio y yo paseamos por la Plaza de los Carros. La primavera madrileña empezaba a templar el aire. ¿Sabes?, dijo él, tomándome de la mano. En arqueología, a veces encontramos tesoros que no son de oro, son agujeros, huecos en la tierra donde estuvo un poste, la marca de un fuego, la huella de un pie. Son los vacíos que nos dicen cómo vivía la gente, lo que no está. A veces, cuenta la historia más importante. Le apreté la mano, lo entendía perfectamente. Diego, Sofía, Víctor, el dinero, la venganza, todo eso se había convertido en un vacío en mi vida, en un hueco dejado por algo que ya no estaba. Y ese vacío, esa ausencia de odio y de miedo, era ahora el espacio donde podía construir mi vida presente, con Antonio, con Fragmentos, conmigo misma. Miré hacia arriba, al cielo de Madrid, teñido de naranja y púrpura. Las luces empezaban a encenderse en los balcones. Sonreí. No era la sonrisa triunfal de la vengadora, ni la mueca amarga de la víctima. Era la sonrisa tranquila, cansada pero esperanzada, de una mujer que ha pasado por el incendio, ha salido chamuscada pero viva, y ha encontrado, entre las cenizas, los pedazos con los que construir algo nuevo, algo propio, algo, al fin, en paz.